Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Germán, soy licenciado en Economía, tengo una maestría en Administración y otra en Big Data y Business Intelligence. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video sobre el tema del dólar, que es una variable compleja y que nos preocupa a todos los argentinos. Y vamos a hacer un análisis sobre cómo se determina, qué tipos de dólares hay, qué expectativas hay de si van a devaluar o no van a devaluar en los próximos meses, que es la gran pregunta que nos hacemos todos, y cómo podemos ir reaccionando sobre el análisis de esta variable. Antes de arrancar, te pido que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que recibas todas las notificaciones cada vez que publicamos algún video nuevo. Así que sin más preámbulos, arrancamos con el video. Principalmente lo que vamos a analizar es qué es lo que va a pasar con el dólar, ¿sí? Antes de arrancar de eso, vamos a hablar cuáles son los tipos de dólares que son los que operan en el mercado argentino. En primer lugar, vamos a tener el dólar mayorista. El dólar mayorista es el que se opera en las operaciones de gran volumen, que está asociado al comercio internacional de las grandes empresas, al sistema financiero y demás, ¿sí? Bancos nacionales, internacionales. Es el dólar que se llama el A3500, que toma su nombre por la resolución que publica el Banco Central todos los días, donde se establece la cotización de este dólar. Sobre este dólar después está el dólar minorista, que es el dólar que se comercia en las entidades bancarias al público en general. Generalmente el que usamos de referencia y que se usa de referencia en el mercado de capitales es el del Banco Nación, ¿sí? Y bueno, va a ser como el referente, que es el que nosotros cuando vamos a comprar al banco vamos a ver como cotización del dólar, ¿sí? Sobre este dólar se determinan algunos impuestos que no viene al caso, que es lo que determina el impuesto solidario, ¿sí? Que es la otra cotización, que sería el dólar minorista más el dólar más los impuestos. Después tenemos el dólar blue, que el dólar blue está asociado al mercado paralelo, se llama, que es una cotización más bien libre entre oferta y demanda, extrabancario, ¿sí? Es un mercado que tiene poco volumen en general, pero bueno, es como uno de los que se usa como variables para establecer precios en algunos sectores de la economía y demás. Después tenemos otros dos dólares, que son los dólares financieros. Vamos a tener por un lado el dólar MEP, que es el dólar medio electrónico de pago, se llama, que consiste básicamente en un tipo de cambio implícito, ¿sí? Al igual que el CCL, que es el contado con liqui, que es el otro, que consiste en comprar un bono en pesos y venderlo en dólares, ¿sí? No necesariamente se hace con un bono, puede ser con CDRs o con algún otro activo, pero en líneas generales se suele hacer con bonos por una cuestión de precio. Generalmente se hace con el AL30, que es el bono más usado para hacer este tipo de dólar. La operatoria, ¿cómo sería? Sería, yo compro el bono en pesos y lo vendo en dólares, ¿sí? Por ejemplo, si compro dos bonos AL30 por 2.300 pesos, ¿sí? Y con eso lo vendo después a 2 dólares, estaría teniendo 2 dólares por 2.300 pesos. O sea que la cotización implícita que me queda del dólar sería de 1.150 pesos, ¿sí? Bien, y el dólar A3500, que es el que les comentaba que es el mayorista, es el más importante de todos. Primero porque es el que implica mayor cantidad de volumen, entonces es el que va a mover la aguja de lo que pase realmente con esta variable. Y cuando nosotros escuchamos al Ministerio de Economía o al Banco Central hablar de devaluación o revaluación o depreciación, siempre se van a estar refiriendo a este dólar. ¿Por qué? Porque justamente es el que mueve la economía en su conjunto. Y de todos los tipos de cambios es el más bajo. O sea, es como la base sobre la cual todos los restos de los dólares se van a ir cotizando, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante en economía analizar el tipo de cambio? Bueno, vamos a tener 3 focos principales que me parecieron los más importantes para destacar. El primero es que determina cuál va a ser el valor en moneda extranjera de las importaciones y exportaciones, ¿sí? Entonces eso es lo que va a determinar el flujo de fondos que va a haber con el resto del mundo en temas comerciales, ¿sí? O sea, no solo en comerciales, sino también en otros factores, pero me interesaba como destacar este punto de las Expo y las Impo, que van a estar determinadas por el valor del dólar. ¿Por qué? Básicamente, si el dólar está alto, lo que estamos diciendo es que el peso está bajo, por lo tanto las exportaciones van a ser baratas en el resto del mundo y vamos a ser competitivos.
Ahora, si el dólar está bajo, las exportaciones no van a ser competitivas en el resto del mundo porque los costos en pesos van a ser más caros en términos de dólares, y eso va a hacer de que seamos menos atractivos a que el resto del mundo nos compre lo que producimos. Y al revés sería con las importaciones. Unas importaciones con un tipo de cambio alto van a ser caras, entonces tengo menos incentivos a importar y a desarrollar la industria local, mientras que si el tipo de cambio es bajo, vamos a tener mayor incentivo a traer las cosas de afuera y no producirlas, ¿sí? Después, por otro lado, hay un estímulo o una importancia, digamos, que tiene sobre los mercados financieros, en el sentido de que hay muchos activos que van a estar valuados en dólares o ligados al valor del dólar. ¿Eso qué implica? Implica que la tasa de interés que se va a pagar en los bancos va a estar en alguna medida relacionada a la tasa de devaluación. ¿Por qué? Porque si yo veo que la tasa de devaluación es más alta que la tasa que me pagaría un plazo fijo, por ejemplo, como para hacer un ejemplo sencillo, seguramente no voy a armar un plazo fijo y voy a comprar dólares. Entonces, con eso, ¿qué es lo que genera? Un exceso de demanda de dólares que hace que el precio tienda a subir o genere una presión al alza, y eso me termina generando una devaluación, una depreciación. Y esa depreciación lo que me termina generando es justamente el aumento de esta rentabilidad. Ahora, si el banco quiere ser competitivo respecto de comprar el dólar y guardarlo abajo del colchón, seguramente lo que haga sea subir la tasa de interés para poder competir con la tasa de devaluación, y ese aumento de la tasa de interés obviamente va a repercutir sobre la tasa de interés de los préstamos, lo cual va a hacer que sea más caro el crédito y que la inversión y el consumo estén un poco más restringidas en cuanto a préstamos, ¿sí? Y por último, dentro de la economía local, la importancia que tiene determinar el valor del dólar es tanto en su valor como en su tasa de variación, digamos, de devaluación o depreciación, va a estar asociado a el nivel de precios que haya en la economía, por un lado, y por otro lado, al nivel de inflación, ¿sí? Obviamente, una economía con un dólar más alto va a tener nominalmente precios más altos. ¿Por qué? Porque los precios a la larga, digamos, es como que tenderían a coincidir en algunas características a lo largo del mundo, a un valor de equilibrio de largo plazo. Sin embargo, ¿qué pasa? En el corto plazo no necesariamente puede llegar a pasar esto, y el hecho de tener un dólar alto puede llegar a implicar tener precios altos eventualmente a lo largo del tiempo, como les comentaba, para cuando se acomoden estas variables. Y respecto a la tasa de devaluación asociada a la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque si parte de los precios que yo determino de los productos que yo hago tienen un componente importado, seguramente, como las importaciones van a ser más caras, el precio que yo voy a tener que cobrar va a ser más caro, porque si no, eso se come el margen de ganancia, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poco de la diferencia entre devaluación y depreciación. Cuando hablamos de devaluación, estamos hablando de una decisión del Estado, ¿sí?, de que el peso valga menos, ¿sí?, o de que el dólar valga más. En cambio, cuando hablamos de depreciación, la depreciación la determina el mercado, ¿sí? O sea, el dólar puede quedar fijo, planchado, según tipo de cambio oficial. Sin embargo, el mercado hace que la moneda se vaya depreciando, ¿sí? Y esto va a estar asociado al régimen cambiario que haya. Por ejemplo, podemos tener un régimen cambiario de tipo de cambio fijo, ¿sí?, como fue en la época de la convertibilidad, por ejemplo, en donde el tipo de cambio no se movía. Posteriormente a eso, hubo una devaluación, ¿sí?, en el 2002. Esa devaluación fue una decisión del Estado, ¿sí?, de que el dólar subiera, y a partir de eso, en el 2015, si bien fue una especie de banda de flotación, los márgenes eran bastante amplios. Durante la gestión de Macri podría decirse que hubo una especie de tipo de cambio libre. Entonces valía lo que quería y el mercado decidía si se apreciaba o depreciaba la moneda. Siempre dentro de parámetros, bandas de flotación se llaman, pero bueno, eran como muy amplias y virtualmente era como una especie de tipo de cambio libre. Dentro de todos estos tipos de cambio, como les decía, a nosotros nos va a interesar el A3500, que es el dólar mayorista,
Y puntualmente nos va a interesar la construcción de un índice que se llama tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo que nos va a mostrar es la relación que hay entre el tipo de cambio nominal, ¿sí? Lo que vale el dólar, el nivel de precios y el nivel de precios del resto del mundo, ¿sí? Y lo podemos determinar en base a esta formulita que vemos acá en pantalla. Vamos a decir que el tipo de cambio real va a ser el tipo de cambio nominal por los precios internacionales dividido los precios locales. ¿Tiene sentido esta formulita? Vamos a ir analizándola paso a paso. Si yo divido el tipo de cambio nominal por el nivel de precios local, lo que estoy haciendo ¿qué es? Es como si yo agarro un ticket de supermercado y digo, gasté 10 pesos en 5 lamparitas a 2 pesos cada una, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo agarro esos 10 pesos que gasté, los divido en los 2 pesos y ¿qué me da? Las 5 lamparitas, ¿sí? Entonces, al dividir por precio, lo que estoy haciendo es transformar la variable en variable real, ¿sí? Y yo digo, si esas 5 lamparitas, en lugar de comprarlas en un supermercado, las hubiese comprado en otro, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por el precio del otro supermercado. Por ejemplo, si hubiese salido 3 pesos en el otro supermercado, serían 5 lamparitas por 3 pesos, 15 pesos, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo con eso es comparar el valor, digamos, de esa lamparita, por decirlo de alguna manera, en los dos supermercados diferentes, usando este indicador. Y acá sería más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el tipo de cambio nominal sería el gasto que hice en el primer supermercado, lo divido por el precio del primer supermercado, que es el precio local, y lo multiplico por el precio del otro supermercado, que sería lo que se pagaría en el resto del mundo, ¿sí? Entonces con esto estoy valorizando a precios del resto del mundo algo que está en el mercado interno, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? Nosotros dijimos que cuando se devaluaba subían los precios, ¿sí? Entonces, nosotros si lo que queremos hacer es aumentar el tipo de cambio real para buscar cierto nivel de competitividad, lo que vamos a hacer es justamente devaluar el tipo de cambio nominal para que suba el tipo de cambio real. Ahora, este efecto no siempre es de 1 a 1, es decir, si devalúo un 10%, el tipo de cambio real sube un 10%, si devalúo un 50%, el tipo de cambio real sube un 50%. La diferencia, ¿dónde está? En que justamente la construcción del tipo de cambio real implica que tengamos en cuenta la inflación, ¿sí? Ahora, si al devaluar yo genero una aceleración de la inflación o un aumento en la tasa de inflación, lo que voy a generar, en definitiva, ¿qué sería? Sería que por un lado el tipo de cambio real suba y por otro lado el tipo de cambio real baje. ¿Por qué? Sube el tipo de cambio nominal, eso hace que suban los precios, entonces por un lado el tipo de cambio real sube y por el otro lado el tipo de cambio real baja, ¿sí? Este efecto de contracción o efecto como contrapuesto se llama efecto pass-through. Este efecto, como les decía, va a depender de varios factores asociados a la coyuntura macroeconómica local y generalmente es más alto en niveles mejores de la economía, digamos, donde el nivel de PBI es más alto, hay mayor nivel de empleo, y en cuestiones más cuando la economía está en crisis, este valor tiende a ser un poquitito más bajo. Obviamente que cuanto más bajo sea el efecto pass-through, más efectiva va a ser la devaluación. Por eso las devaluaciones son políticas que se usan para salir de crisis de desempleo, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, lo que hay que ver es qué efecto pesa más. Si pesa más el efecto de la devaluación, el aumento del tipo de cambio real va a ser positivo, o sea, va a aumentar el tipo de cambio real. Ahora, si el efecto de la inflación se termina comiendo esa devaluación, lo que vamos a tener es que la devaluación no sirvió de nada, simplemente lo que hizo fue aumentar el nivel de precios, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a medir este índice de tipo de cambio? Para salir un poquitito de la teoría, el Banco Central elabora diariamente un índice de tipo de cambio real multilateral, se llama. Este índice lo que va a medir es el nivel de tipo de cambio real, pero contra una canasta de divisas, teniendo en cuenta los 12 socios comerciales más importantes de Argentina, ¿sí? Van a estar ahí Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, etc.
Y dentro de esos socios comerciales, obviamente va a tener un tipo de cambio con cada uno y los va a ir ponderando según el volumen de intensidad comercial que haya, ¿no? De transacciones de importaciones y de exportaciones. Y va a ser una especie de tipo de cambio ponderado de los tipos de cambio bilaterales con cada uno de ellos, ¿sí? Obviamente que esto es un índice. El valor del índice en sí no tiene valor, por decirlo de alguna manera, pero sí su comparación, ¿sí? Decir que un número índice vale 100 no significa nada. Ahora decir que el de hoy vale 100 y el de mañana vale 110 me sirve para comparar que un 10% de diferencia, digamos. Esa es la lógica. Bien, ¿qué pasa en Argentina? Si nosotros vemos el índice de tipo de cambio real multilateral, lo que vamos a estar viendo es que durante todo el 2000 el valor fue relativamente bajo. ¿Qué pasó en 2002? Fue la devaluación esta que les comentaba recién, se alcanzó un pico máximo y después la inflación, el efecto pass-through, se fue comiendo esa devaluación. Como pueden ver, hubo una tendencia decreciente de este tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque efectivamente la devaluación del 2002 fue muy brusca, a efectos de generar un shock muy positivo sobre la balanza de pagos y poder incorporar la cantidad de dólares que necesitábamos, ¿sí? Y bueno, como les decía, fíjense que fue relativamente en caída, si yo miro la tendencia de largo plazo, con algunas que otras variaciones. Y bueno, acá abajo figuran esto que les decía, los principales socios comerciales que determina en INDEC. Esta es información que sale del Banco Central. Bien, si yo a eso le voy a hacer un zoom del último año, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a estar viendo? Voy a estar viendo que el tipo de cambio estuvo relativamente planchado, ¿sí? A un valor bastante bajo hasta agosto. En agosto, antes de las PASO, después de las PASO, tuvimos esa devaluación que hizo Sergio Massa, el ministro de Economía, y eso generó un aumento del tipo de cambio real multilateral. Sin embargo, ¿qué pasó? La inflación se lo fue comiendo de a poquito. ¿Por qué? Porque justamente esa devaluación no fue acompañada por ningún otra política económica como para desacelerar la inflación o similares. De hecho, todo lo contrario. O sea, toda la emisión monetaria que hubo por la campaña electoral y demás terminó generando justamente que la inflación se empezara a acelerar un poquitito más, y eso justamente es lo que hizo que, bueno, que se vaya deshaciendo cada vez más el efecto de la devaluación. Bien, después vemos acá este salto más grande que corresponde a la última devaluación, que fue de 357, creo que fue que valía en ese momento, a 800 pesos. Ese salto devaluatorio, fíjense cómo generó un aumento sustancial del tipo de cambio multilateral. Prácticamente lo duplicó. Y bueno, justamente la idea de eso, ¿cuál fue? Fue empezar a ser más competitivos y empezar a tener mayor capacidad de absorber divisas del resto del mundo. Pero ¿qué pasa? Como les decía, en contextos donde no hay una crisis tipo la del 2001 en materia de empleo y demás, lo que termina generando eso, en definitiva, ¿qué sería? Sería que el efecto pass-through empiece a comerse justamente este efecto sobre la devaluación. Entonces, si nosotros miramos el gráfico, podemos ir viendo cómo la inflación, que obviamente tuvo una aceleración altísima estos 2 últimos meses, se fue comiendo el efecto de la devaluación, ¿sí? Obviamente la devaluación, la inflación que tuvimos estos últimos 2 meses no se explica en el 100% por la devaluación. Sí hay una gran parte por eso, otra gran parte viene por ajuste de expectativas, por liberar precios de mercado que estaban pisados por programas como precios cuidados y demás. Y eso lo que hizo fue, bueno, justamente generar una explosión inflacionaria, vamos a llamarla, que lo que hace es comerse el efecto de la devaluación. Sobre este tipo de cambio, como les decía, lo importante es hacer algunas comparaciones. Entonces acá seleccioné algunas fechas importantes como para ir viendo la comparativa de cómo estaba este indicador en distintos momentos de la historia de los últimos 20 años. Y tenemos que en diciembre de 2001, previo a la crisis, estaba en 69,61. Fue con la crisis del modelo de convertibilidad, en un contexto deflacionario con un alto nivel de endeudamiento y de desempleo, ¿sí?
En junio de 2002, post-devaluación llegó a 198,85, o sea, casi 199 puntos valía este indicador. O sea, fue un salto altísimo que lo que hizo fue mejorar mucho las condiciones de competitividad. En el 26 de mayo de 2003 inicia la gestión de Néstor Kirchner. Ahí el tipo de cambio ya valía 150,66. Como les decía, parte de esa devaluación inicial se la fue comiendo la inflación. Y después, vamos a llamarlo eso como el inicio del periodo kirchnerista, lo puse por todos los gobiernos kirchneristas que hubieron en el momento. En diciembre de 2012, cuando se van, lo dejan en 74,35. Fíjense la cercanía del tipo de cambio real multilateral, que deja el cierre del primer bloque de gobiernos kirchneristas, digamos, respecto de lo que fue diciembre de 2001, ¿sí? Y acá es donde inicia la gestión del gobierno de Macri. O sea, Macri agarra el índice de tipo de cambio real multilateral en 74,35. Previo a esto también hay que recordar que en el medio estuvo la crisis de los subprime en el resto del mundo, que fue donde surgió el problema del cepo cambiario. O sea, pasaron un montón de cosas en el medio. No es que se debe solamente a una gestión interna, pero nada, son los valores de inicio y de fin de gobierno, vamos a llamarlo. Decíamos, Macri lo agarra en 74,35, lo deja en 123,73. O sea, como una mejora sustancial en el gobierno de Macri sobre este indicador, ¿sí? Lo cual le dio más competitividad al país en el resto del mundo. Este es el cierre de Macri, inicio de Alberto Fernández, es el tipo de cambio de inicio de la gestión. Fíjense cómo de ahí al inicio de la pandemia, en el 3 del 2020, que fue cuando se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio, bajó a 112,6. La pandemia cerró el 3 del 1 del 2021 más o menos como fecha de cierre, que ya la economía se empezó a abrir un poco más, si bien no fue la fecha exacta, pero fíjense cómo hubo un atraso en alguna medida con el tipo de cambio real durante la pandemia también, ¿sí? Y más en el corto plazo vamos a tener el inicio de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía en 91,91. Devalúa en agosto de 2023, lo lleva a 114,80, ¿sí? Que ya es un valor más parecido al que había dejado Macri al cierre de la gestión. Sin embargo, como les decía, el tema de la emisión monetaria y la aceleración de la inflación que hubo en el último tramo del 2023 lo terminó haciendo bajar. La inflación se terminó comiendo esa devaluación y volvemos a 79,79. Si se fijan, 79,79 es muy parecido al valor del cierre que dejó el gobierno de Cristina en 2015 y relativamente parecido al del 2001. Un poquito más arriba, pero más llegando a ese valor. La devaluación del diciembre de 2013, ¿sí? El 13 de diciembre fue, si mal no recuerdo, lo llevó a 161,3, ¿sí? Fíjense cómo les decía que esto casi duplicó el valor, o sea que generó una mejora significativa. Ahora, al 15 del 2, que es la fecha en la que estamos haciendo este análisis, el último valor que tenemos actualizado es de 113,98. Si se fijan, está un poco más abajo que después de la devaluación de agosto. ¿A qué me refiero con esto? A que el hecho de mantener un tipo de cambio relativamente fijo y estable, con una tasa de devaluación del 2% mensual, con una inflación del 25,5 y del 20,6 en el segundo mes, se va a terminar comiendo este efecto. Y en definitiva vamos a terminar volviendo a la situación anterior a la que estábamos previa a la devaluación. ¿Y cuándo van a devaluar? Que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Bueno, vamos a tener en cuenta algunos periodos que son importantes en cuanto a ingreso de divisas del campo a lo largo del año, ¿sí? Son periodos estacionales, son fechas aproximadas, no es que tal día se va a liquidar, pero en líneas generales, la cosecha gruesa, que es soja, maíz, girasol, etc., tienden a liquidar divisas entre abril a julio, ¿sí? Y bueno, esto coincide con la liquidación, con la cosecha de los principales cultivos, ¿sí? Y bueno, acá es una liquidación crucial porque los productores van a vender los productos agrícolas después de la cosecha justamente para obtener los ingresos y capitalizar las operaciones.
La cosecha fina se liquida básicamente entre noviembre y enero, ¿sí? Que fue lo que se agarró en la última devaluación, y será problema de los argentinos a fin de año. Y a fin de año fiscal siempre también hay algún que otro ajuste por una cuestión de cierre de balances y demás. Lo importante es que ahora en abril empezaría a caer todas las divisas de la liquidación de las cosechas del año pasado, de la cosecha gruesa. Entonces, ahí tendríamos que afilar un poco el ojo y empezar a sacar algunas cuentas. Si yo dejo el tipo de cambio devaluándose al 2% mensual, que este tipo de cambio es de ritmo de evaluación chiquitito diario, se llama crawling peg, ¿sí? Entonces, si yo tomo ese crawling peg del 2% mensual y la tasa de inflación del 25,5, del 20, etcétera, si bien va decreciendo la inflación, sigue siendo mucho más elevada que la tasa de crawling peg, el efecto de la inflación se va a terminar comiendo el efecto de la devaluación, que es un poco lo que les estaba mostrando antes. Entonces, esto lo que va a terminar haciendo es que los exportadores no van a tener incentivos a liquidar. O sea, si Massa tuvo que devaluar en agosto porque no hay incentivos a liquidar por parte de los exportadores con un tipo de cambio real multilateral del valor que había en ese momento, a un valor similar en este momento, tampoco van a tener incentivos a liquidar. Por lo tanto, es probable que haya alguna devaluación antes de abril, ¿sí? Eso me está dando un timing de que necesariamente tendría que darse eso. Si no, el problema ¿cuál va a ser? Se va a haber generado una inflación alta, que si bien es buena en algunas medidas para licuar el exceso de pesos y demás por el lado de política monetaria, más allá de todos los problemas sociales que trae, ¿no? Ya hablaremos en algún futuro sobre la inflación y demás. Hay algunos termómetros del mercado que me marcan un poco cuál es el timing que se espera para esta devaluación y a qué valores, ¿sí? Entonces, vamos a usar dos parámetros que me parece que son los más interesantes, que son el relevamiento de expectativas de mercado, que es un informe que publica el Banco Central todos los meses sobre los pronósticos y proyecciones sobre las principales variables macro de especialistas, básicamente consultoras, entidades financieras, etcétera, tanto locales como internacionales. Y el otro que vamos a usar es el de dólar futuro, el de ROFEX. Bien, si nosotros vemos el relevamiento de expectativas de mercado, vemos que en febrero se espera que cierre con un tipo de cambio de 839,7, en marzo 909, en abril de 1080 y así sucesivamente, ¿sí? Con eso lo que vamos viendo son cuál es el tipo de mercado que las grandes consultoras estiman que podría llegar a ver, ¿sí? La diferencia con el relevamiento de expectativas de mercado anterior, lo que me marca es justamente cómo estas fueron adaptando esas expectativas en base a la información. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir que yo creía a principios del 2022 que febrero iba a cerrar con un dólar de 380 pesos. Y me doy media vuelta y veo que ya está arriba de 830 pesos. Y una de dos, o tengo que ser muy cuadrado para quedarme con lo que venía pensando desde ese momento y no modificar mi expectativa, o ir viendo, en su momento, por la incertidumbre que había en el largo plazo, le pifié el número, y a medida que me voy acercando voy teniendo mayor información y sobre eso vamos a ir decidiendo cuál es el valor que creemos que puede llegar a tener la variable. Entonces, todos los meses estas expectativas se van a ir ajustando, ¿sí? Y el REM Top 10 es un top 10 de un ranking de las consultoras y entidades que más le pegan a los pronósticos y son los valores que van presentando. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en febrero y en marzo, ¿sí? El REM total está por abajo, o sea que los que mejor le pegan estiman de que el tipo de cambio va a subir más entre febrero y marzo que el resto del año. Y después el resto en el globo ajustan más posterior a abril, mientras que el resto de los ajustes va a ser un poquitito menor, ¿sí? Bien, y el otro termómetro que les decía es el dólar futuro. El dólar futuro, no vamos a hacer mucho hincapié en contratos de dólar futuro como instrumento financiero de cobertura, ya que nos dedicaremos a algún video especial a eso. Pero para tener un concepto de qué es lo que es, son contratos que se celebran entre personas en un mercado que se llama el mercado a término del MATBA de Buenos Aires, que lo que hace es decidir, yo creo que el dólar va a valer
1.000 pesos al cierre de febrero. Entonces vendo dólar a ese precio. Otra persona dice, yo creo que va a valer 1.100. Entonces, si este me dice que va a valer 1.000 y yo creo que va a valer 1.100, le compro al que lo venda a 1.000. Obviamente, según cuál sea el tipo de cambio al que termine cerrando, alguno tendrá una ganancia y el otro tendrá una pérdida, ¿sí? Estos contratos se hacen sobre el dólar a 3.500 también, que es el mayorista, que como les decía es el que mueve la aguja. Y bueno, básicamente la idea es esa, del dólar futuro, es proyectar cuál es el valor que se cree en el mercado que va a haber. A diferencia del relevamiento de expectativa de mercado, esto, si bien se negocia a través de agentes productores, brokers y demás, que están capacitados obviamente en el manejo de las variables, es más Vox Populi, vamos a llamarlo, es más algo de mercado, ¿sí? Y vamos a hacer una comparación entonces de cuál sería el tipo de cambio proyectado si mantenemos la tasa de devaluación al 2% mensual, que es la que dice el gobierno que no va a modificar y que va a sacar, cuál es la que dice el REN y cuál es la que dice el ROFEX, el dólar futuro, ¿sí? Si nosotros proyectamos según el 2% de devaluación, vamos a estar viendo que tenemos un tipo de cambio de cierre en 842,78 para febrero, mientras que para el relevamiento de expectativas de mercado es de 8.39, o sea, se quedaron cortos, y según el ROFEX 8.45, está como un poquito sobrevaluado. O sea que, si en febrero, al cierre de febrero, todos estos tipos de cambios son al cierre del mes. Si al cierre del mes esperamos que el dólar valga 8.42 y el ROFEX, por ejemplo, está a 8.45, lo que me está diciendo es que sería un buen momento, por ejemplo, para vender estos contratos que les decía, ¿no? O sea, yo espero que valga 8.42, lo vendo a 8.45, me saqué 3 pesos de diferencia, más o menos, ¿sí? Bien. En marzo sería de 859,63, siguiendo este 2% de devaluación, pero el REN me lo anticipa a 909 y el ROFEX a 880, o sea, acá ya lo que estoy viendo es que en los dos termómetros de mercado que estamos mirando, ya se ve que la tasa de evaluación que me están diciendo a fines de marzo no va a llegar a ser, que es un poco esto que les comentaba recién de que antes de abril debería haber una devaluación. En abril sería de 876,82, el REM ya se va a 1080, el ROFEX a 938. Mayo, junio, julio, bueno, ya son periodos un poco más largos, pero fíjense que en todos los casos me termina dando mayor valor para los termómetros de mercado que para lo que se proyectaría según lo que informó el gobierno de no modificar en el corto plazo, digamos, la política cambiaria, el tipo de cambio. Entonces, acá lo que tenemos es que eventualmente, en algún momento, el mercado anticipa que, este tipo de cambio que vos me dijiste, del 2% anual, el crawling peg, de tasa de evaluación, no va a ser infinita y no va a ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, se empiezan a negociar justamente este tipo de contratos, ¿sí? Bien, si yo se lo miro en tasas de devaluación, lo que estamos diciendo es que para el tipo de cambio proyectado siempre sería de un 2%. Para el REN me anticipo una devaluación del 1,63 en febrero en lugar del 2, de un 8,25 en marzo y de un 18 en abril, ¿sí? En lugar del 2% que me anticipan. Y en ROFEX veo 2 para febrero, 4 para marzo y 6,50 para abril, ¿sí? Obviamente la tasa de evaluación que se espera es mucho más alta en estos termómetros que les comentaba, ¿sí? Ahora, la última pregunta, como para cerrar un poco el tema del dólar, es si siempre que se devalúa mejora la balanza comercial, ¿no? Porque decíamos que el quid de la cuestión acá, el objetivo de devaluar era mejorar la competitividad. Y acá vamos a tener un teoremita, ¿sí? Que es lo que se llama la condición de Marshall-Lerner, que lo que me dice es que, así bajado un poco a tierra, es que la devaluación va a ser del tipo de cambio real, ¿no? Va a ser beneficiosa para la balanza comercial dependiendo de qué tan sensibles sean las Expo y las Impo a esta devaluación. ¿Qué significa esto? Si yo devalúo y las exportaciones y las importaciones son sensibles, es un golazo. ¿Por qué? Porque al devaluar hago que las exportaciones no aumenten mucho, las importaciones caigan, entonces el saldo de la balanza comercial aumenta. ¿Eso qué genera? Que ingresen divisas.
Entonces eso termina siendo beneficioso para el país. Ahora, si las importaciones y las exportaciones no son sensibles, o sea, son insensibles justamente a este tipo de evaluaciones, el efecto que van a generar es todo lo contrario. ¿Por qué pasaría esto? Y dijimos que aumentar el tipo de cambio genera un aumento de la inflación. Entonces, si yo termino acelerando la inflación, lo que termino haciendo es haciendo que los costos sean más caros, las exportaciones no reaccionan a eso, entonces termino encareciendo las importaciones, encareciendo las exportaciones, se me van dólares por el lado de las impo, pero no me ingresan dólares nuevos por el lado de la expo, todo lo contrario. Entonces ahí terminamos teniendo un efecto contraproducente, ¿sí? En líneas generales siempre terminan siendo beneficiosas, pero bueno, está esta condición que me pareció interesante comentárselas como para agregar un plus sobre el análisis, ¿sí? Así que bien, con esto entonces concluiríamos un poco todo el análisis de lo que es el dólar al momento de hoy. No se olviden a suscribirse al canal, como les digo siempre. Hagan clic en suscribir, en las campanitas para activar las notificaciones y nos estamos viendo la próxima.